voy a empezar dándoles un poquito de introducción. Y hace como 2 semanas Dios empezó a mostrarme este mensaje. No sabía que lo iba a compartir tan pronto, pensé que era un mensaje como para dentro de unos meses, pero Dios nos sorprende. Y creo que lo primero que fue como trayendo a mi corazón fue el pensar en algo que haya sido muy importante para mi vida, un aprendizaje que me haya cambiado la vida. Y para mí el aprendizaje que me cambió la vida fue cuando aprendí a leer. Esto lo platicaba también con los hermanos de la mañana. Y les decía que cuando aprendí a leer siento que como que me abrió un mundo, ¿sí? Todos tenemos alguien así en la familia, pero yo soy esa persona insoportable que todavía va en los viajes de carretera y voy leyendo todas las señales de todo el camino. Todavía a esta edad sigo haciendo eso. Pero lo que quiero decir con esto es que yo tengo 28 años. Cuando aprendí a leer tenía 6 años, 2003, me acuerdo, estaba en primero de primaria. Aprendí a leer con el libro amarillo del perrito. No sé si lo conozcan. Era un libro de la SEP amarillo, en horizontal, no sé por qué estaba en horizontal. Y tenía muchas historias muy graciosas, como la de Paco el Chato, que se perdía, y la del ratoncito, que tuvo que comprar unos pies nuevos. ¿Se imaginan toda la memoria que tendríamos si liberara ese espacio de mi mente? Siempre lo pienso. Entonces, a mí me gustaban mucho los libros. Incluso antes de aprender a leer, me gustaban los libros. Y recuerdo que una vez tuve un libro que se llamaba ¿Dónde está Waldo? De hecho, hoy me iba a venir disfrazada de Waldo, pero no encontré una camisa de rayas blancas con rojas. Y Waldo era un personaje. ¿Me pueden poner la diapositiva 2, por favor, amigos de media? Sí. Waldo era un personaje de camisa de rayas rojas con blancas, así. Usaba lentes y tenía un sombrerito rojo. Y usaba pantalones negros. Entonces Waldo se escondía en medio de toda la gente. Esta es como una imagen, ejemplo del libro de ¿Dónde está Waldo? Y esta escena es como un aeropuerto, pero tú tenías que encontrar a Waldo. Este libro no se lee, nomás tenías que encerrar donde lo encontraras. A veces era muy fácil, a veces era muy difícil. Y si no conocen a Waldo, seguramente hicieron alguna vez una sopa de letras, ¿no? Y cuando les falta la última palabra, no sé si lo han sentido, la última palabra para terminar la sopa de letras, y no la encuentran y están media hora ahí buscándola y buscándola y buscándola, y luego de la nada aparece y dices, ah, ahí estaba. Bueno, eso me pasaba con Waldo, siempre decía, ah, entonces ahí estaba. Pero la historia de Waldo me sirvió para plantearme una nueva pregunta, y la pregunta es, ¿dónde está Jesús? Que es el título del mensaje. Entonces le pedí al ChatGPT que me hiciera una foto estilo Waldo, pero ¿dónde está Jesús? Entonces, en el libro de Waldo había diferentes niveles, ¿no? Y era como muy difícil o más fácil. Bueno, esto está fácil, porque Jesús está en el centro y está como de un tamaño más grande que todos los demás. Pero me llevó a esta pregunta, porque es lo que nosotros normalmente nos preguntamos cuando estamos atravesando una crisis o una prueba o un momento difícil de fe. Y a veces pareciera que está mal preguntárselo. Y no creo que esté mal preguntárselo, lo que está mal es no encontrar la respuesta. Y con la ayuda de Dios, en el último punto de este mensaje vamos a encontrar la respuesta de ¿dónde está Jesús? Y bueno, en la Biblia hay una historia en Juan capítulo 11. Estuve leyendo mucho al respecto. Resulta que Juan es el único de los evangelistas que cuenta esta historia. No sabemos por qué los demás no la cuentan. Pero Juan 11 habla sobre 3 amigos de Jesús, ¿sí? Estos 3 amigos eran hermanos. Y eran María, Marta y Lázaro. ¿Okay? Capítulos atrás ya se habla de que Jesús es amigo de estos 3 hermanos. Se habla de que María es
esa persona que puso perfume a los pies de Cristo, que ella dejó la mejor parte y se arrodilló ante Él, y que Marta es la que todo el tiempo estaba estresada porque tenía visita. ¿Sí? ¿Cuántos somos Marta a veces? Pero porque queremos hacer todo bien, ¿verdad? Entonces, llegando a Juan 11, habla de que esta parte se las voy a resumir, los primeros 16 versículos se los voy a contar en mi versión. En mi versión de la Biblia, digamos, la nueva traducción de Melissa, Jesús está predicando y le llega un mensaje. Antes no había WhatsApps, no había correos, no había Messenger para mandar zumbidos, no había Facebook Chat y no había Inbox. Y tampoco había, ¿qué usan hoy en día? TikTok, Discord, no sé cómo se llaman esas aplicaciones ahora. Ya llegué a esa edad también. Y no había nada de eso. Lo que hacían era que mandaban el mensaje con otra persona. Entonces tú le decías a alguien de que, ve y dile a Jesús. Y pues ahí va, me imagino días caminando. Y luego imagínense que no se le fuera a olvidar el mensaje porque si no llegas y luego, ¿qué te iba a decir? Bueno. Entonces le piden a alguien, María y Marta, que le lleve un mensaje a Jesús. Y le dice a Jesús una persona que Lázaro está muy enfermo. Y yo me imagino que los discípulos pensaron, pues Lázaro es compa de Jesús. O sea, no es solo un conocido, es compa de Jesús. Entonces probablemente Jesús va a decir, pues vamos con Lázaro, o vamos a orar por él o algo. Pero no, Jesús toma una decisión improbable, un escenario improbable. Y es que se espera 2 días más, ¿sí? Se queda en ese pueblo 2 días con todos los discípulos y espera 2 días. Y cuando un enfermo está muy enfermo, 2 días pueden ser críticos, pueden cambiarlo todo. Entonces, pasando 2 días, Jesús dice, ahora sí, vamos. No sabemos cuánto tiempo les iba a tomar llegar a donde estaba Lázaro. Y los discípulos le dicen, no, pero ¿para qué vamos? Tú eres el más buscado. ¿Visto como los más buscados del FBI? Bueno, así era Jesús. Entonces, eres el más buscado de Judea, es peligroso que tú vayas, cosas así. Estaban como desanimándolo a ir. Pero Jesús dice, Lázaro duerme y tengo que ir a despertarlo. Y esta escena me la imagino como el Chavo del Ocho porque los discípulos no pensaban más allá y le decían, y pues si está dormido, ¿para qué vas a despertarlo? Pero ellos no entendían que no estaba dormido. Y aquí les va un spoiler, un adelanto. Lázaro estaba muerto. Jesús hablaba de que había que ir a resucitarlo. Entonces deciden ir. Y Tomás, no hay muchas intervenciones de Tomás en la Biblia, pero cuando la leí me reí porque Tomás dice, bueno, vayamos a morir con Jesús. Él siempre lleno de ánimo, sin dudar. Pero eso nos hablaba que incluso, aunque les daba miedo, no estaban dispuestos a dejar a Jesús ir solo. ¿Me explico? Incluso en momentos donde el miedo estaba presente, la lealtad era más fuerte. Hoy en día no queremos ni salir a la calle a evangelizar porque nos da pena. Pero en aquel tiempo estaban dispuestos a morirse con Jesús. Y ahora vamos a entrar a Juan 11, Juan 11, versículo 17. Lo voy a ir leyendo con ustedes. Va a aparecer aquí en la pantalla. Esta es la traducción al lenguaje actual, TLA. Para mí es una de las versiones como más sencillas de entender. Y dice así, lo voy a ir leyendo despacio. Como el pueblo de Betania estaba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, ahora usted puede decir 3 kilómetros, en media hora me los aviento. Sí, pero 3 kilómetros sin pavimentar, con bandidos, con peligro, o sea, era más despacio. Aparte, ellos no traían tenis SoundCloud ni los Nike para correr, ellos traían sandalias, entonces denles chance, 3 kilómetros era complicado. En la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro 4 días antes.
Al enterarse Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo y María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas. De eso estoy segura. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo: claro que sí. Cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir. A esto Jesús le respondió: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Nunca morirán para siempre. No, me salté. Los muertos vuelven a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Marta le respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debía venir al mundo. Después de decir esto, Marta llamó a María y le dijo en secreto. Ahí ya no mandó mensajero: el maestro ha llegado y te llama. María se levantó enseguida y fue a verlo. Jesús no había llegado todavía a la casa, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Al ver que María se levantó y salió rápidamente, los judíos estaban consolándola en su casa. La siguieron. Ellos pensaban que María iba a llorar ante la tumba de su hermano. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Les preguntó: ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron: ven, Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar. Y los judíos que estaban allí dijeron: pues se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. Pero otros decían: Jesús hizo que el ciego pudiera ver, pues también pudo haber hecho algo para que Lázaro no se muriera. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro. Seguramente ya huele mal. Jesús le contestó: ¿no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí hoy en la Fe Centro, para que crean que tú me enviaste. Y vamos a parar ahí. En torno a la pregunta de dónde está Jesús, me han surgido 5 reflexiones que quiero compartir con ustedes. Y la número 1 es que nuestra fe debe ser más grande que nuestros problemas. Ahora, los seres humanos tenemos una creencia que todo en esta vida tiene solución menos la. Para Jesús eso no existe. Para Jesús la muerte no es un problema que no tenga solución, y Él mismo nos lo demostró más de una vez en su palabra. Jesús venció a la muerte. Bueno, nomás 3 quieren resucitar, yo creo. Es que no está mi papá, tengo que hacer como que sus frases icónicas para que no lo extrañe. Qué maravilloso es entender que para Jesús no es así, pues Él venció a la muerte y este milagro es solo la precuela. ¿Han visto esas películas que tienen como 3 partes y lo hacen el antes de? Bueno, eso es una precuela, ¿sí? Entonces, esto con Lázaro es la precuela, lo que Jesús va a hacer después al resucitar Él mismo, ¿sí? Es el pre. Y vamos a ver, poner atención en este pasaje. Ya lo leímos, pero ahora detenidamente lo vamos a reflexionar. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué le dijo eso? Porque ella misma se lo preguntó. Ella misma se preguntó cuando Lázaro estaba enfermo: ¿dónde está Jesús? Cuando Lázaro estaba agonizando: ¿dónde está Jesús? Cuando necesitaban una oración: ¿dónde está Jesús? Cuando Lázaro murió, en el momento que murió: ¿dónde está Jesús? O sea, ella se lo cuestionó. Por eso dice con tanta certeza que si él hubiera estado ahí, no habría muerto. Pero lo impactante es lo que viene después. Ella dice: pero a pesar de todo lo que ha pasado, aun cuando mi hermano se murió, Dios hará lo que tú le pidas. De eso estoy segura. O sea, a pesar de haber vivido un evento traumático, a pesar de estar atravesando un duelo, Marta, la que todos conocemos como la afanada, la que todos siempre criticamos,
sabía que Jesús tenía el poder. Sabía que Jesús es el Hijo de Dios. Yo quiero que tengamos un momento de redención hacia Marta, porque siempre la estamos criticando y criticando y criticando. Pero ¿cuántos de nosotros en un momento así podríamos decir esto? A pesar de todo lo que ha pasado, sé que Dios hará lo que tú le pidas. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que su fe era más grande que su problema. Pero, a pesar de todo, los humanos tenemos una visión limitada, ¿sí? Marta ya estaba resignada a que Lázaro estaba muerto. Porque Jesús le dice, tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo, claro que sí. Cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir. Y ella lo decía en serio, o sea, ella lo creía. Pero Jesús no se refería a que Lázaro iba a resucitar con todo, sino que Lázaro iba a resucitar ahora. Después dice, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Y aquí voy a hacer una pausa. Voy a ir complementando la historia de Juan 11 acerca de la muerte de Lázaro con algunas experiencias personales. Y les digo, a una parte de los que están aquí los conozco de mucho tiempo y a otros no los conozco tanto. Entonces creo que vale la pena como que profundizar un poco. Y es que les platicaba que soy hija de los pastores, César y Sonia. Soy su hija mayor. Estoy casada con Alex, tenemos una hija. Y tengo 2 hermanos, una hermana, Jenny, está embarazada. Y está casada con Ricky. Y tengo otro hermano, César de Jesús, tiene 13 años. A lo que voy con todo esto es que la familia pastoral no es cristiana de cuna, ¿sí? No sabíamos que vendían cunas cristianas. Creo que mis papás no lo sabían cuando nací yo. Y conocimos a Jesús en un periodo entre 2014 y 2016, ¿sí? Primero mis papás. Mi papá conoció a Jesús a sus casi 40 años. Él estaba pasando por un momento difícil. Mi abuelo, su padre, tenía cáncer por segunda vez. Estaba siendo discipulado por Jorge Torres Nilo, mi papá. Y él estaba atravesando esa transición de ser inconverso a ser creyente. Se dice fácil, pero hubo muchas cosas que tuvieron que cambiar en él. Yo recuerdo que mi papá decía muchas malas palabras. Esto no lo dije en la primera. Pero un día llegó a la casa con una liga. ¿Han visto esas ligas del periódico? Bueno, ya no hay periódicos, ¿no? Pero esas ligas de las gruesas. Bueno, llegó con esa en la muñeca. Me acuerdo que lo vi y se me hizo chistoso. Dije, ahora usa accesorios. Y nos dijo, Jorge, mi amigo, porque así lo veía él, me dio un consejo, porque como a mí me da vergüenza decir tantas malas palabras, quiero cambiar eso. Esto fue hace más de 10 años. Ah, sí, ¿y qué vas a hacer? Pues me dijo que cada vez que diga una mala palabra me dé un ligazo. Tardó 3 días en dejar de decir malas palabras. Pero para siempre. Y eso a mí me impactó mucho. Dije, ala. Cambios que fueron pasando en nuestra casa. Nuestra casa era una sede del Vaticano. Estaba llena de santos. De todos los colores, de todas las formas. Un día, esto lo he contado en otras ocasiones, pero un día llegué de la universidad, estaba en mi primer semestre, y estaba mi mamá con Samuel. ¿Conocen a Samuel? ¿Algunos de ustedes? Samuel Rutilio, sí. Estaban dándole martillazos a los santos. Y yo dije, ahora sí ya nos volvimos locos. Y mi mamá, no, es que Dios me habló que ya no puede haber idolatría en esta casa. Y yo, ok. Pero por dentro estaba pensando, ¿necesitará terapia? La que estaba mal era yo, ¿ok? Dije en la primera y lo sostengo. La persona más dura de evangelizar en mi casa fui yo, ¿sí? Fui yo. Y estaban habiendo todos estos cambios que parecen una locura, pero en conjunto nos estaban llevando a cambiar nuestra vida de desorden a una vida en paz, ¿sí?
Ahora, les decía también que mi hermana se fue a estudiar un año a un colegio en Irlanda, y allá ella iba a un grupo de célula, y ella fue la primera en decirle a mi papá, quiero que nos acerquemos más a Dios. Entonces su corazón ya había sido tocado allá. Mi hermano tenía entre 2 y 3 años. Entonces, él ha crecido siempre en este ambiente. Aparte su nombre lo dice, ¿no? Se llama César de Jesús. Él ya era de Jesús desde el principio. Y yo no. Veía todas estas cosas y pensaba, qué padre que mi papá ya no dice malas palabras. Qué bueno que mis papás ya no se pelean. Mi papá dejó el alcohol. Así, de un día para otro. Fue un cambio muy radical. Mi mamá ya no lloraba, mi mamá sonreía. Mis hermanos se veían contentos. Pero cuando llegó a mi turno y me preguntaron, ¿quieres entregar tu vida a Jesús? Yo me pregunté, ¿dónde estaba Jesús cuando viví las cosas más difíciles de mi vida? ¿Dónde estaba Jesús cuando viví esa crisis matrimonial de mis papás? ¿Dónde estaba Jesús cuando a los 9 años tuve mi primer pensamiento suicida? ¿Dónde estaba Jesús cuando a los 6 o 7 me abusaron? Lo tengo que decir porque así fue. O sea, así lo pensé. Entonces eso me hacía resistirme. Y decía, ahora sí se aparece, ahora sí quiere venir a mi vida. Si hubiera llegado antes, no me hubieran pasado todas estas cosas. Eso pensaba yo, estaba mal, ok, es un ejemplo. No los estoy alentando a que piensen así para nada. Entonces, pues yo fui como que el eslabón difícil de la cadena y empecé a ir a la iglesia porque quería hacer felices a mis papás. Pero luego dije, si están habiendo tantos cambios buenos en mi casa, o sea, esto no es una obra, esto es real, ¿sí? Todos están cambiando. Jesús sí existe. O sea, sí es de verdad. Entonces dije, está bien. Haz de cuenta que le dije a Jesús, borrón y cuenta nueva. De aquí para adelante. No te voy a preguntar dónde estabas. Acepto que existes. Acepto que eres mi Señor y Salvador. No volveré a tocar la pregunta de dónde estabas y vamos a seguir adelante. Y así seguí por algún tiempo. Lo que nos lleva al punto número 2, que es Jesús no es indiferente. ¿Qué creen ustedes que es lo contrario del amor? La gente piensa que el odio. Lo contrario del amor es la indiferencia. ¿Sí? El odio también es un sentimiento. Hay gente que siente el odio tan potente como siente el amor. Pero la indiferencia es no sentir nada. Entonces yo llegaba a pensar que Jesús era indiferente a nuestro dolor. De hecho, yo pensaba cuando era muy chiquita, ¿alguien de aquí tuvo Barbies? Sí, Barbies, sí. No voy a decir que es pecado haber jugado a las Barbies, tranquilos. Pero yo pensaba que Jesús no nos veía como nosotros veíamos a las Barbies. O sea, estabas así y tú vas armando el mundo, pero tú estás acá y las Barbies están acá. Bueno, así pensaba yo cuando era chiquita que Dios nos veía. ¿Sí? Y eso que yo estaba en un colegio católico, apostólico y romano. Y no estoy criticando a esa doctrina, a esa religión, sino yo personalmente no sentía la conexión de que Dios estaba cerca de nosotros. Yo pensaba que nos veía desde arriba. Entonces les dije que decidí ya no preguntar más dónde estaba Jesús por un tiempo. En 2016 me bauticé y luego empecé a ir a la iglesia en la Fe Apodaca. Después se abrió aquí la Fe Centro. Y en 2018, que fue cuando se abrió, éramos 10 servidores. El pastor Paco le dijo a mi papá, oye, ¿qué te parece si tus hijas nos apoyan con el ministerio de niños? Y yo, ¿cuáles hijas? O sea, mi hermana y yo. Pero yo no me sentía lista para estar con niños. O sea, sí me gustan los niños, pero nunca había dado clases, me sentía como que no estaba preparada. Entonces empezamos a aprender sobre la marcha. Y lo primero que hacíamos era que cuando terminaba la clase, yo les decía a los niños, si me dices un versículo te regalo un dulce. Y los niños son más listos que nosotros. El que siempre me decían era, Jesús lloró, porque era el más corto.
Entonces cada semana alguien llegaba y me decía, Jesús lloró, y yo tenía que darle un dulce. Entonces así me fui a acabar el presupuesto de los dulces con Jesús lloró. Pero después empecé a ver el impacto real de este versículo y les contaba también en la mañana que tuve una crisis de fe. ¿Okay? Les digo que en 2016 me bauticé, en 2018 empecé a servir, estaba a la par tomando las herramientas de sanidad interior, todas estas. En 2020 llegó la pandemia, en 2021 les conté primero de mi abuelo Agustín, que era el papá de mi papá, él falleció en 2015, pero yo tenía una relación muy cercana con mi abuelo Rubén, el papá de mi mamá. Entonces, en 2021 mi abuelo tenía 72 años. Y un día se iban a quedar en mi casa porque iban a llevar a mi abuelita, su esposa, mi abuelita Hermelinda, que amo mucho, algunos de ustedes la conocen, a hacerse unos estudios, porque aparentemente la que estaba más enferma era mi abuelita. Y mi abuelito llegó a la casa, a nuestra casa, y se desmayó. Entonces pensamos que estaba mareado o algo así. Resulta que mi abuelito tenía cáncer. ¿Sí? Mi abuelo ya había tenido cáncer de riñón cuando yo tenía 11 o 12 años. Tuve que conseguirme todos los pasadizos secretos de la clínica del IMSS para poder llegar a él y visitarlo. Ya ven que ahí tienes que estar como esquivando a las enfermeras y a los guardias. Pero mi abuelo entendió una cosa y fue que no iba a vivir para siempre. Entonces, de la primera vez que le dio cáncer a la segunda, hizo todo lo que estuvo en sus manos para acercarse a nosotros. A mi abuelo nadie le enseñó a ser papá, pero tuvo un matrimonio de 49 años con mi abuelita. Tuvo 6 hijos, mi mamá es la mayor, y tuvo 14 nietos. Yo soy la mayor de los 14. Entonces, teníamos una relación muy hermosa, pero esa era la belleza de mi abuelito, que hacía que cada nieto sintiera que tenía una relación especial con él. No se limitaba en darnos de su tiempo. Eso era muy especial. Entonces, resultó que tenía cáncer, otra vez. No sé si alguien aquí haya estado cerca de alguien que tiene cáncer, pero la segunda vez suele ser más devastadora que la primera. Y poco a poco para mí su mente era brillante. O sea, no es que mi abuelo fuera excepcional como en liderar o en hacer, o sea, no era como algo muy llamativo, ¿me explico? Pero tenía un encanto de que sus chistes eran chistosos, decía las cosas como las pensaba, tenía un ingenio, un sentido del humor. O sea, era guau, para mí era el estar con él era así como delicioso. Pero no para mí, para todos los que estábamos con él. Y hace rato pensé en decir algo que no dije en la primera reunión, y es que sin saberlo, uno de los legados que mi abuelo nos dejó es aprender a tener tiempos de mesa. ¿Quién ha escuchado eso de tiempos de mesa? Tiempos de mesa es sentarte con la gente. Jesús tenía tiempos de mesa todo el tiempo. Hablamos mucho de sus prédicas y de sus milagros, pero Jesús tenía algo muy rico que era que se sentaba a la mesa y conocía a las personas. Se daba el tiempo de estar con ellos. Entonces creo que ese es uno de los mayores legados que nos dejó. A mi abuelo le gustaba comer, pero le gustaba más el café. Le gustaba sentarse a platicar con las personas. Entonces, ese fue uno. Otro legado fue que él conoció a Jesús a los 60 y nunca dijo, ay, no, ya es muy tarde, ya para qué, sino dijo, bueno, vamos con todo. Tenía una Biblia, sí. Y yo creía que Dios iba a sanar a mi abuelo. Orábamos mucho por eso, pero no sucedió. Y eso me llevó a una gran crisis de fe. Ahora, quiero aclarar que ya sané esta parte, porque tengo la certeza de que mi abuelo está arriba. No me refiero en el techo, sino arriba en el cielo. Y que está gozando la presencia de Dios y que creo que allá está tomando el café más delicioso con Jesús. Creo que ahí está teniendo esos tiempos de mesa.
Y también tengo la certeza de que Él se sintió amado por todos nosotros. Pero en el momento me dolió. Me dolió, no tienen una idea. Yo lloré como María lloró. Porque lo leí, lo investigué y lo leí en un comentario bíblico, que el llanto de María y de los judíos era así como, o sea, como muy desgarrador. Porque en la tradición judía, entre más fuerte lloraras, entre más te quebraras, más estabas honrando al que se murió. Esa es la tradición judía, ¿sí? Llorones profesionales, según esto. Pero Jesús lloró en silencio. Y eso denotaba que Jesús estaba dolido. Entonces de nuevo se abrió la pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús cuando vi que se deterioró mi abuelo? Cuando vi que su brillo se iba apagando. Tuvimos una oportunidad de despedirnos de él un mes antes. Y no porque lo dejáramos de ver, no. Sino porque después él ya no estaba consciente. Y recuerdo que lo último que nos dijo fue, quiero que sigan viniendo mientras traigan café y pan. Nunca se me va a olvidar. Entonces, pues me quebró totalmente. Gracias. Y yo no supe cómo manejarlo. No supe porque yo ya había hecho paz con la pregunta ¿dónde estaba Jesús? Yo dije, ya no voy a preguntar, ya no es importante, pero ahora sí me importaba dónde estaba Jesús. Y después entender que Jesús lloró, es que Jesús no era indiferente a lo que yo sentía, ¿no? Y no está mal llorar. Lo que está mal es no saber dónde está puesta tu esperanza. Durante un año, nosotros teníamos la tradición de ir a ver a mis abuelos los sábados. Y los sábados mi abuela, no les quiero decir porque luego le van a andar pidiendo, pero adelante, ustedes pídanselo. Nos hacía unas milanesas, unos nopales, unos arroz, lentejas. Ella hacía como que un buffet. Y las abuelitas son así de que te sirven de todo y estás comiendo muy poquito. Bueno, los sábados estaban cargados de familia. Pero fallece mi abuelo y ya no quería que fuera sábado. Ya el sábado no era igual. Como que le perdí el sabor al sábado. Y esta parte me da mucha vergüenza y lo dije en la mañana, pero yo no supe cómo lidiar con el vacío de no tener una respuesta a mi pregunta. Entonces caí en una ansiedad terrible. Lloraba mucho, pero también comía mucho. Subí 12 kilos en 8 meses, un año. Porque no sabía cómo manejar la situación. Y yo quiero decirles que Jesús no lloró porque fuera débil, ni Jesús lloró porque no tuviera certeza, ni Jesús lloró porque no tuviera esperanza. Jesús lloró porque le dolía lo que a los demás le dolían. Y eso se llama empatía. Y la humanidad está perdiendo mucha empatía hoy en día. Ya no nos importa lo que le duele a los demás. Ya solamente nos importa lo que es necesario para mí y los demás que se aguanten. Pero Jesús era Dios, es Dios, pero también tenía un lado humano tan bonito que era eso, sentir lo que los demás sentían. Pero no es algo que haya terminado ahí con Marta y María, sino hasta el día de hoy Jesús siente lo que tú sientes. A Jesús le duele lo que a ti te duele. Y es muy importante aprender eso. Ahora, Jesús le dio un valor a las lágrimas. Jesús dignifica las lágrimas. Les decía a los de la mañana porque también tuvimos un momento emotivo. Que luego Shrek se lo copió y dijo, la felicidad está al alcance de una lágrima. ¿No se cuenta? Eso decía el hada madrina. Pero la Biblia dice el hecho, la verdad que es que lo que siembras con lágrimas cosecharás con alegría. Y nos cuesta mucho creer eso, pero es verdad, amén. Y quiero decirles en la cuarta reflexión que las grandes victorias se disfrazan de derrotas, porque la muerte de Lázaro parecía el fin, ¿sí? Parecía una derrota. ¿Cuántos les gusta el fútbol? No levanto la mano a propósito, no me encanta el fútbol. Pero ¿no les ha pasado que en semis o en finales tu equipo va perdiendo
2-0, y luego tienes que ir al partido de vuelta y darle la vuelta al marcador, y estás ahí pegado y a la tele y gritándoles al árbitro y al entrenador y a los jugadores como si te escucharan desde tu casa. A mí no, pero a mi esposo le pasa. Pero ¿a poco no sabe como que más rico ganar cuando le diste la vuelta? Porque ganar así de por mucho, pues está chido, pero como que no tiene chiste. Pero ganar dándole la vuelta tiene como que un sabor especial. Bueno, eso hacía Jesús. Le daba la vuelta a las situaciones que parecían de derrota y las convertía en una victoria. Entonces dice en Juan 11, 41 al 44, la gente quitó la piedra de la entrada, luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Aquí Jesús nos deja claro, es una declaración. Jesús no tenía dudas, Jesús lo hacía para mostrarnos algo. Pero lo digo por el bien de todos los que están aquí para que crean que tú me enviaste. Después de esto dijo, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro salió de la cueva. Ahora, esto es totalmente improbable, ¿sí? Tenemos muchos estudios científicos acerca de qué le pasa a un cuerpo en descomposición. 4 días después, o sea, naturalmente el cuerpo de Lázaro ya no estaba bien. Pero aquí no nos importa lo que naturalmente debería pasar, nos importa lo que Jesús hizo. Y Lázaro salió caminando de la tumba. Jesús nos estaba mostrando el poder de Dios. Y hay cosas en tu vida que parece que están muertas y Dios quiere resucitarlas. Y solo Jesús puede hacerlo. Entonces les dice a los demás que le quiten las vendas para que Él sea libre. ¿Se imaginan las caras de Marta y María cuando vieron a Lázaro saliendo, caminando? O sea, ojalá hubiera habido cámara en ese tiempo. No para ver a Lázaro, yo quería ver la cara de María y Marta cuando Lázaro saliera caminando. Y les voy a decir una cosa, todo el dolor que se vivió en los últimos días de Lázaro tuvo un propósito. Y cada lágrima que hemos derramado tiene importancia, cada momento de dolor es un testimonio del poder de Dios. Y este pasaje, aunque el título dice muerte de Lázaro, habla sobre la resurrección de Lázaro. Ahora, vamos a contestar la pregunta ¿dónde está Jesús en el último punto? Pero antes de llegar ahí, después tuve otra crisis, ¿sí? O sea, pasé por lo de la muerte de mi abuelo, el duelo, todas estas cosas. Pero luego me concentré en lo que venía y lo que venía es que en el 2022, noviembre 5, me casé con el amor de mi vida. Saludos. Amén. Entonces, pues me concentré en eso. Quise darle la vuelta. Aún me dolía el sábado, pero quise darle la vuelta. Y lo dejé pasar. Hasta 2023, creo que ya tenía 1 año casada, pude resolver la pregunta de dónde está Jesús. Pero en 2024, esto fue muy significativo porque mi abuelo murió el 12 de diciembre de 2021 y mi hija nació el 16 de diciembre del 2024. Entonces sí, sembré con lágrimas, pero en la misma temporada coseché con alegría. Pero cuando nació mi hija, y lo cuento en breve porque algunos ya lo saben, otros no, mi hija tuvo retención de líquido pulmonar, es decir, se le metió el agua a los pulmones. No aprendió a respirar así en automático. Nació por cesárea y estuvo 5 días en cuidados intensivos. Suena poco, para mí fueron los 5 días más largos que he vivido en la vida. Porque imagínate las que son mamás, cargar 9 meses un bebé, sentirlo todo el tiempo, que crees que te lo van a dar inmediatamente y que en 5 días, yo en 24 horas no supe de mi hija. Mi esposo, mis papás, mi suegra iban y la veían a cuidados intensivos, pero yo no pude pararme en 24 horas porque estaba recién operada. Entonces esas 24 horas estuve como, yo no estaba pensando que si me dolía la cesárea, que si, qué va a pasar cuando me pare. Yo estaba pensando, yo me tengo que parar de esta cama ya porque tengo que ir a ver a mi hija. Entonces, cuando pasó esta gran crisis, yo ya no me pregunté dónde estaba Jesús. Yo sabía dónde estaba Jesús. Pero para llegar ahí, quiero decirles una cosa.
Antes de pasar al último punto, les voy a contar un testimonio. Y es que una parte del equipo de liderazgo de la iglesia y algunos amigos pastores y líderes de ministerio fuimos a un viaje a España. Hace como 2, 3 semanas llegamos. Y el último día, el viaje a España fue 100% ministerial. Primero estuvimos una semana en Sevilla predicando en una iglesia. Luego estuvimos en un campamento, pero un campamento retiro así 100% dedicado al Señor, y cada uno de nosotros impartió una conferencia. Pero llegó el fin del viaje y esto no lo dije en la primera, pero ¿cuántos de ustedes tienen un amigo o una amiga que es así bien sensible, bien lindo, que siempre le gusta hablar de momentos así bonitos? Bueno, yo tengo una amiga, de mis mejores amigas, se llama Sarvia. Entonces cuando empezamos a ser amigas y nos juntábamos, sus papás, mis papás, su hermano, mi hermana, y alguien cumpleaños decía, ahora todos vamos a darle unas palabras bonitas al cumpleañero, y todos nos quedamos así como que, bueno. Entonces bautizamos eso como el momento Sarvia. Y ahora que estamos en España, el pastor, mi papá, me asigna desde hace años el ministerio de las experiencias. El ministerio de las experiencias es que todos estén cómodos, felices y disfrutando, siendo Jesús el centro de la reunión. O sea que yo me encargo de reservar cosas para acabar pronto. Y mi papá me ha enseñado algo muy valioso, y es que él me dice el destino, pero no me da la ruta, y eso me ha enseñado a solucionar cosas. Y me dijo, quiero que reserves para 24 personas, 24, ni siquiera hay mesas de 24, ¿no han visto una mesa tan larga en su vida? No hay. Entonces, quiero que reserves para 24, vamos a ir a este lugar, o sea, me dio lugar aparte. Y yo, bueno, ahí estaba yo marcando, no me contestaban. Y mi hermana Jenny me dijo, te ves un poco estresada, ¿necesitas ayuda? Y yo, sí. Y me dijo, mira, pues hay este otro lugar que no es el mismo, pero pues es similar. Entonces tuvimos que ir a vendérselo a mi papá como Shark Tank. ¿Han visto Shark Tank? Como una gran idea de que, mira, se ve mejor este lugar. Y él dijo, bueno, tomen la decisión. Entonces, parte del ministerio de las experiencias es que tienes que llegar antes, ver que todo esté listo, que el lugar esté como debe estar. Y mi esposo y yo, con nuestra bebé, fuimos allá. Tengo que hacer un paréntesis. Después de 5 días, mi hija salió de cuidados intensivos, aprendió a respirar por su cuenta. Luego nos dijeron que traía un tema en el corazón porque se le bajó la frecuencia cardíaca de tanto esfuerzo que hizo para respirar. 1 mes y medio, 2 meses después, fuimos con un cardiólogo pediatra y la dieron de alta totalmente. Entonces entendí, como dijo Jesús, Dios, yo creo, pero sé que lo haces también para que los demás vean. O sea, eso es un testimonio. Entonces regreso a España. Y llegamos y había una chica doblando los manteles, poniendo los vasos. Y yo me acerco y le digo, hola, ¿cómo te llamas? Y me dice, Regina, era argentina. Y yo, muy bien. Y me dice, yo voy a ser su mesera esta noche. Y yo estaba medio preocupada porque dije, una mesera para 24. Tal vez va a batallar un poco. Entonces cenamos. Antes de ir al restaurante yo llegué a una tiendita de la esquina literal, ni siquiera era un Oxxo o algo así, era una tiendita. Y a mí hay unos chocolates que me gustan mucho, no me los regalen porque me los voy a comer y no estaría bien. Se llaman Milka, ¿sí? Son unos chocolates morados con una vaquita. Pero un Milka allá es como un Carlos V, ¿sí? Es muy común, es un chocolate cualquiera para la gente de allá. Entonces yo compré como 8 porque iba a regalar, ¿sí? Y literal en mi mente ya tenía los nombres de este es para no sé quién, este es para no sé quién, este es para no sé quién. Y si llega a sobrar uno, es el que vamos a racionar por 6 meses, Alex y yo, cuadrito por cuadrito. Y estando ahí, nos sentamos todos a la mesa, eran 2 mesas de 12, muy apostólico. Y llegó el momento Sarvia, pero en lugar de decirle unas palabras al cumpleañero era como exaltar a Jesús y hablar del testimonio. ¿Okay? Y lo que queríamos era que todos compartieran el momento en el que Dios más les había hablado durante el viaje. Y
Pues imagínense 24 cristianos y les dices, tienes 3 minutos para compartir lo que Dios hizo. ¿Creen ustedes que acabamos en 3 minutos por persona? No, no acabamos en 3 minutos por persona. Y luego todavía le metimos dinámica de que, y si tú hablas tienes que nominar al que sigue. No, pues eso iba para largo. Y en la reserva me dijeron 2 horas y media porque cerramos. Y yo, ok. Y había una mesera, otra que no era Regina, que estaba muy afanada por el tiempo y era como que rápido y esto y lo otro. Pero cuando empezamos a hablar de los testimonios, Regina estaba así, como que viendo todo. Pero cuando nos quedaban menos 10 minutos, mi esposo y yo estábamos preocupados porque quizás van a regañar a Regina. ¿Y qué vamos a hacer? Pobre Regina. Y yo nada más sentí en el corazón de que regálale un Milka, regálale un chocolate. Y toda llevaba diferentes sabores y sentí como Pero yo misma pensé, porque eso de regalar creo que venía de Dios, sé que venía de Dios. Y yo dije, pero pues aquí cualquiera puede comprar esto. Regálaselo. Y yo, ok, está bien. Entonces termina la reunión, fue hermoso, todos lloramos en algún punto. Y me acerco con Regina y le digo, Regina, muchas gracias por tu servicio. Quiero regalarte algo. Y le saco el chocolate. Y veo que Regina quiere empezar a llorar. Y le digo, fuimos muy bendecidos con tu servicio, muchas gracias. Me dice, wow, muchas gracias. O sea, como si ella estuviera esperando una caricia de Dios, ¿sí? Hey Regina, aquí estoy. Y yo salgo y luego mis hermanos Robert y Sanjuez van a contar la siguiente parte, ¿ok? Porque ellos se quedaron con Regina. Yo creo que yo les ganaba de llorar porque yo ahorita ya estaba llorando del recordarme el momento. Yo sí me tardé menos de 3 minutos porque, no sé qué. Fuimos los últimos y fue de, ya, ok, ¿qué sigue? Estoy agarrando tiempo porque sí, ya estaba. Son momentos que tocan el corazón de las personas y realmente la comida estaba muy rica, el servicio, Regina nos atendió muy bien y toda esta parte. Cada vez que uno que hablaba, Regina tenía que atravesarse porque eran las 2 mesas y, ay, disculpen, y entonces se hacía pausa el que daba el testimonio, pero ella estaba escuchando todo. Se empiezan a ir. Algo de la dinámica cuando vamos en grupo es la puntualidad y yo soy muy celoso de esa parte, entonces era de llegar a tiempo, lugar y toda esta onda. Entonces yo veía que Regina estaba muy estresada también y aparte que a nosotros también nos estaban esperando para agarrar veníamos como en camionetas que están en un estacionamiento a una distancia, como a 15 minutos caminando, y no te separes del grupo, ¿verdad? Estás en otro país, etcétera. Entonces, pero estaba ahí Regina, con ese semblante. Yo no vi lo del chocolate, entonces le digo a San Juiz, dale un abrazo. Me pasa mucho esa parte, y a ella también conmigo, cuando vemos alguna necesidad de alguien, entonces yo veía esa necesidad. Y entonces, pues mujer con mujer, hombre con hombre, entonces pues dáselo tú. A lo mejor ella puede estar acá, pero ya ve el enfoque y va y la abraza. Regina, Dios te bendiga. Y eso abrió la atmósfera. Cambia todo. Y entonces ya dan el abrazo y le digo, Regina, ¿alguna necesidad por la que quieres que oremos por ti? Estás en un restaurante, o sea, no estamos en una iglesia. No estamos, ella no nos invitó a su casa, ella ya tiene que, porque cierra el local, eran 12 las mesas, las tiene que separar, limpiar todo el rollo, y entonces con alguna necesidad, y ella dice, sí, mi mamá tiene cáncer, bueno, su suegra tiene cáncer. Bueno, las mamás las vemos como suegras, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Vi unos que no estaban muy convencidos. Bueno, la mía yo sí la veo como mi mamá. Bueno, entonces mi suegra tiene cáncer, entonces te das cuenta que hay un propósito, ¿verdad? Entonces ya no importa el tiempo, ya no importa que nos regañen, si va a recibir su milagro.
Y luego algo más, dice, mi hermano tiene un problema de rodilla, un accidente y tiene problemas. Pues vamos a orar. Y entonces empieza a orar San Luis por ella, habían 3 hermanas más, se empieza a orar por ella, todo esto. Y entonces yo lo veía a ella que decía, sí, gracias, estaba muy apenada, muy como sí lo quiero, pero tengo problemas con mi trabajo y sí, y gracias. Y yo escuchaba a las hermanas, eran 3 hermanas esas de oración, así de esas de que tienen las rodillas peladas, así de que Señor, así de batalla. Y pobre Regina que dice, sí, gracias. Pero ellas fueron con todo, oraron por esa necesidad. Estaba nuestra hermana de sanidad de Apodaca y estábamos ahí con todos. Y dije, ya acabamos, ya nos vamos, ¿verdad? Y había una pastora también ahí y dice, tenemos un regalo más para ti, aceptar a Jesús en tu corazón. Y eso fue como la cereza del pastel, porque Dios puede hacer tu milagro, pero hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios hace el milagro y se van y ya no regresan. Pero ahí ella aceptó a Jesús en su corazón y hoy tenemos comunicación con Regina. San Juan tiene su teléfono y entonces podemos ver cómo en todo momento nosotros podemos estar conectados al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, no son mujer casos de la vida real, son cristianos de la vida real. Pero es una historia verídica de cómo Jesús está con nosotros todo el tiempo. Y eso nos lleva a nuestro último punto, que es una promesa de amor. Julio es un mes donde estamos hablando acerca del amor. Pero yo sostengo que no, o sea, el amor está así, pero ¿dónde está? Jesús es la más grande manifestación que Dios envió de amor a la tierra. Y dice aquí, y les pido que leamos juntos, en Mateo 28:20, como conclusión del mensaje. 1, 2, 3. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿dónde está Jesús? Con nosotros, siempre, hasta el fin de los tiempos. Cuando pude contestarme esta pregunta en 2023, para poder sanar mi corazón de esa pérdida que fue la pérdida de mi abuelo, y me preguntaba dónde estaba Jesús en el velorio, dónde estaba Jesús en la agonía, dónde estaba Jesús en medio de la enfermedad, dónde estaba Jesús, y la respuesta siempre fue ahí conmigo. ¿Dónde estaba Jesús cuando vivía abuso? Ahí conmigo. ¿Dónde estaba Jesús cuando tuve el primer pensamiento suicida? Ahí conmigo, y Él impidió que cometiera una locura. Dios siempre ha estado ahí. Platicaba en la mañana que yo asisto como a consultas con un médico, digamos que es nuestro médico de cabecera. Y yo le dije, oye, estoy preocupada por X persona, porque últimamente siento que se le olvida todo. Y se ríe. ¿Han visto una serie que se llama The Good Doctor? Haz de cuenta que es él. Y me dice, no se le olvida, es que no le importa. Y yo, no, ¿cómo crees? Sí le importa. No estaba hablando de mi esposo, ojo, era otra persona. Aclarando. Digo, sí le importa, pero de verdad que siento que se le olvida. Me dice, no, el cerebro le da prioridad a las cosas importantes y deja al final las cosas que no le son importantes. Y lo enlazo con esto, porque Jesús siempre ha estado ahí. Pero ¿cuántas veces no lo hemos visto porque estamos distraídos? ¿Sí? Eso me pasaba a mí. Y miren, hoy la distracción es algo que usamos de excusa. ¿Sí? Hoy la distracción es como, no, es que no lo vi porque estaba distraído.
Y ahora me hacen eco esas palabras de que no estaba distraído, es que no le importa. En algunos casos sí creo que estemos muy ocupados, pero en muchos no nos importa. Y hoy es el momento que le demos a Jesús ese lugar, otra vez, el lugar que sí importa, el más importante de los lugares. Ahora, me acabo de dar cuenta que me salté un punto. Yo creo que ni ustedes se dieron cuenta. Pero me salté el punto número 3 y no me quiero ir sin antes decírselos. Y es que mientras otros duden, y solo Dios sabe por qué lo dejamos al final, yo creo. Y es que se acuerdan de esa parte donde los judíos decían de que no, pues se nota que Jesús quería mucho a Lázaro. No, pues Jesús pudo haber hecho algo. Literalmente lo dice, Jesús pudo haber hecho algo. Si él sanó a un ciego, podía sanar a Lázaro. No permitas que otras voces, porque vas a salir aquí, no permitas que otras voces te hagan dudar lo que ya sabes. Miren, si yo hubiera estado enfocada y hubiera abierto la Biblia, en lugar de permitir que mis pensamientos me ganaran, yo hubiera sabido dónde estaba Jesús desde el día 1. Y les estoy ahorrando años porque del 2018 al 2021 al 2023 estoy hablando de años y yo estaba aquí en la iglesia y estaba congregada. O sea, esto no es nada más para los que son nuevos, esto es para todos. No permitas que las voces de otras personas te digan, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que vas a la iglesia? O sea, y pareciera que como voy a la iglesia soy inmune y nunca me va a dar una gripa porque voy a la iglesia. Y obviamente creemos en un Dios que sana, pero luego la gente saca cada frase, o no, mira, y tienes problemas con tu esposo, ¿y eso qué sirves? Pues sí, porque somos seres humanos, pero sabemos que la solución está en Jesús. Ahora, si has recibido estos comentarios, escucha más a la Biblia que a los comentarios. Pero por otro lado, si tú has hecho estos comentarios, porque todos hemos sido piedra alguna vez, no te prestes más a ser la bocina del diablo. Porque el diablo es mentiroso y nomás está esperando una bocina para que se escuche. Solo Dios sabe. Pero sí es importante que sepamos la verdad, y la verdad es que el diablo miente acerca de la soledad, porque la soledad es terrible para el ser humano, pero la verdad es que nunca estamos solos y Jesús prometió que estaría con nosotros hasta el final de los días. Y luego decimos eso de que todo tiene solución menos la muerte, incluso la muerte tiene solución en Jesús. Hablaba en la mañana acerca de algo que pasó hace... Miren, Dios ha hablado mucho en mi vida desde que soy mamá y me ha enseñado a ver a Jesús en las cosas cotidianas. Tengo otra amiga que está aquí, que amo mucho, se llama Jen, y ella dice que ella habla del ministerio del hogar. Y ella no lo sabe, pero cada vez que estoy cambiando un pañal y estoy estresada porque debería de estar haciendo otra cosa más productiva, ella me ha recordado que incluso cambiar un pañal es un acto de amor donde Jesús está presente. Dios ha usado su vida y la sigue usando. Ustedes también son mamás, muchas de las que están aquí. Y a veces están lavando trastes y dicen, yo debería de estar predicando, o yo debería de estar haciendo tal o cual cosa, o yo debería... No. Jesús está ahí contigo lavando los trastes. Y si tú eres esposo, Jesús está ahí. Yo sé que ambos trabajan hoy en día, esposo y esposa, pero abriendo el ejemplo, si estás sacando facturas, Jesús ahí está contigo. Si estás cobrando un dinero, Jesús ahí está contigo. Si estás llenando un documento que pareciera lo más monótono del mundo, Jesús ahí está contigo. Si estás haciendo la tarea, Jesús ahí está contigo. ¿Cuántas veces hemos aprendido a ver a Jesús en las cosas cotidianas? Porque pensamos que el lugar de Jesús está solo aquí en el altar. El lugar de Jesús es Félix U. Gómez 235 Norte. No, el lugar de Jesús es la casa de César, la casa de Alex, la casa de Robert, la casa de San Juan. Todos esos lugares tienen la presencia de Jesús. El restaurante B, que no era la primera opción, ahí estaba Jesús también, porque teníamos una cita divina entre Jesús y Regina. Cuando pasó lo de mi hija, que les contaba hace un momento, ya no me pregunté dónde estaba Jesús porque sabía que Jesús estaba con mi hija en la unidad de cuidados intensivos. Sabía que Jesús estaba conmigo en la recuperación, en la cirugía. Ya no me lo pregunté porque ya lo sabía y pude afrontarlo de una manera diferente. Pero hay muchas personas aquí que se siguen preguntando dónde está Jesús. Y yo quiero que
lleves esta promesa en tu corazón. Les hablaba sobre algo que pasó la semana pasada. Mi esposo y yo amamos una región específica en Texas. En Texas nosotros fuimos a nuestra luna de miel, en Texas tuvimos nuestro primer viaje familiar con su familia. Texas es un lugar que tengo mucho en el corazón porque ahí era donde mis papás nos llevaban cuando éramos niñas. Pero hay una región que está entre San Antonio y Austin, es una región de bosque, que se llama Texas Hill Country. A lo mejor han visto el nombre Hill Country en los productos marca H-E-B. Ojalá H-E-B nos patrocinara el evangelismo, ¿no? Nos diera unas despensas. Todo es posible para Dios, ¿no? Mateo 7:7 dice, exactamente. Entonces, nos gusta mucho esa región. Tenemos muchos años yendo hacia allá. Y resulta que la semana pasada hubo una inundación justo en el 4 de julio. Para ellos el 4 de julio es como nuestro 16 de septiembre. Y es cuando ellos hacen sus barbecues y los fuegos artificiales y los campamentos, muchas cosas. Entonces un río se desborda en menos de 40 minutos, eso es rarísimo. Y mucha gente pierde la vida. Gente muy joven, niños incluso, gente mayor. Pero he estado leyendo mucho y he estado siguiendo esta noticia. Y es que muchos de los que perdieron la vida eran creyentes. Y las familias de ellos tienen una paz inexplicable porque saben dónde están. Incluso había un director de un campamento, un señor ya mayor, que perdió la vida, y su esposa dijo, si no moría de causas naturales, yo sabía que iba a morir justo dando la vida por los demás. Y lo pongo de ejemplo porque a veces creemos que vamos a vivir para siempre. Y si dejamos de pensar que solamente vamos a visitar a Jesús el miércoles, el viernes y el domingo y empezamos a invitarlo a las cosas cotidianas de nuestra vida. Si invitamos a Jesús, ¿saben qué? Una de las cosas que más me gusta hacer es cocinar. Creo que eso lo saqué de mi abuelita, lo que les contaba hace rato. Y varias personas me han dicho que rico cocinan, pero nunca les he dicho el secreto. Y lo voy a compartir con ustedes porque vinieron a la reunión de las 12. El secreto es que cada que voy a cocinar, oro y digo, Jesús, que esta comida sea deliciosa para los que la van a probar. Puede sonar muy simple, pero para mí eso es invitar a Jesús a las cosas cotidianas. Jesús no quiere solamente 2 o 3 días de tu semana, Jesús quiere estar contigo todos los días. La pregunta es, ¿tú quieres estar con Jesús? Ya sabes dónde está. Solamente es invitarlo, involucrarlo en tus cosas. A veces hemos tomado malas decisiones porque no invitamos a Jesús. Y a veces pareciera que muchas cosas no tienen solución, pero en Jesús siempre hay una solución. Y quiero que hoy oremos juntos. Yo sé que ya me extendí un poco, pero ustedes decían venir a la de las 12. Si quieren irse temprano, hubieran venido a la primera. Quiero que oremos y primeramente quiero orar por las personas que vienen por primera vez. Y vamos a ayudarles todos juntos, vamos a repetir esta oración, pongan su mano en su corazón. Tal vez es la primera vez que escuchas un mensaje como este y piensas como, qué loco todo lo que está diciendo esta mujer, ¿sí? Pero yo oré para solo decir lo que viniera de Dios. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú tenías agendada esta cita divina. No es una casualidad. Y hoy rindo mi vida a ti. Decido creer que siempre has estado. Y quiero que seas mi Señor y Salvador. Entrego mi vida a ti. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he fallado al menos una vez. Cambia mi vida. Señor, te amo.
En el nombre de Jesús. Amén.